Bueno, entonces, como les decía, nuestro curso de hoy, la clase de hoy, corresponde al manejo de capas o layers en AutoCAD. Aquí voy a mostrar en AutoCAD, hoy vamos a ver, hoy 18 de noviembre del 2020, vamos a ver capas, que en inglés es layers, y vamos a ver algo de insertar texto. En el trabajo que se había colocado la semana pasada, eh, no se requería colocarle texto al dibujo, simplemente era dejar los campos allí libres, que eso luego lo vamos a ver cómo llenar esos campos. Y la idea de hoy, pues para que ya completemos un poco mejor nuestros trabajos, es trabajar esta parte de las capas, que es importantísimo dentro de los dibujos de la parte gráfica, en este caso en el dibujo técnico. Las capas son elementos que me ayudan a mí a trabajar fácilmente un sinnúmero de líneas de diferentes tipos. Un ejemplo son los ejes, por ejemplo los ejes de dibujo. Cuando yo estoy trabajando ejes de dibujo, yo requiero tipos de línea diferentes, no líneas continuas, sino líneas discontinuas. Entonces en ese proceso, estos programas poseen un sistema que hace que yo pueda hacer ese tipo de líneas distintas. Otra parte que hace fundamental en la creación de capas es la visualización de las líneas en la pantalla. Entonces, nosotros hasta ahora hemos dibujado con líneas blancas. Esas líneas me producen a mí un proceso determinado en el dibujo básico, pero cuando ya el dibujo se vuelve más complejo, pues requiero que esas líneas tengan un color distinto para identificarlas dentro del documento que yo estoy haciendo. Entonces, conlleva a que haya que hacer cambios para ciertas líneas y no que sean una unidad entre todos los procesos de dibujo que se hacen. Esa identificación que se hace en estos programas, porque la mayoría de los programas gráficos o el manejo gráfico en el sentido de dibujo poseen esta característica que son las capas. Entonces, eh, en AutoCAD existe un sistema que hace que yo pueda generar esas capas. ¿Para qué me sirven las capas? Primero que todo, en AutoCAD, si yo dibujo una línea, ¿sí?, y quiero diferenciarla de otra línea que yo dibuje, por ejemplo acá, eh, en sus propiedades. Miremos qué propiedades tiene esta línea. Por ejemplo, si yo tengo esta línea que seleccioné y quiero ver sus propiedades, doy clic en cualquiera de los puntos, clic derecho, y busco en este menú propiedades, en la parte inferior, donde dice Properties. Allí encontraremos las propiedades de la línea o de ese objeto. Más que una línea es un objeto de dibujo. Y aquí encontraremos todas las propiedades que corresponden a esa línea. Entonces, ¿qué tenemos como propiedades? Tenemos el color, tenemos la capa, tenemos el tipo de línea, line type, tenemos el tipo de escala, ¿sí?, la forma de impresión, el plot styles, el espesor de la línea, line weight, el espesor de la línea, la transparencia de la línea, ¿sí?, si hay un enlace con respecto a esa línea, y el thickness, que es un proceso que se hace en 3D con respecto a la línea, es como el espesor de la línea, pero en la parte del eje Z. Nosotros solamente estamos trabajando en los ejes XY.
el tipo de material, si hay algún material en el proceso de 3D visualización, y la geometría de la línea, que es el punto de arranque start, ¿sí? El punto de arranque, esta es la coordenada de arranque, este punto, ¿sí? En Z no tenemos posición porque no estamos trabajando en 3D. Y el punto final, si yo arranco en un punto, termino en un punto. Entonces aquí está la coordenada, estos dos números son la coordenada del punto final y la coordenada del punto inicial, ¿sí? Lo mismo en el eje Z, si tengo un inicio en el eje Z, tendría también un final en el eje Z, pero como no se está trabajando en el eje Z, entonces estos dos elementos, estas dos propiedades van a tener como valor 0. La proyección en X, la proyección en Y, la proyección en Z. La longitud de la línea, aquí esta es muy útil porque nosotros necesitamos a veces saber dimensiones de lo que vamos dibujando. Y el ángulo que está dibujado con respecto a la horizontal, que en este momento la horizontal es 0, ¿sí? Entonces el ángulo sería en este sentido. Cuando yo dibujo la línea, por ejemplo esta línea, miren ustedes que se genera allí un ángulo. Entonces aquí tienen la longitud, ese número que aparece en azul, 1462, y un ángulo de 48. Ahí estamos indicando. Si yo hago clic allí, por ejemplo, vamos a subir un poquito más para que se vea. 57, por ejemplo, 55. Hagámoslo clic acá. Escape. Y vamos a seleccionarla. Las propiedades cambian para esa línea y van a ver que la longitud es de 1552 y el ángulo son 53 grados. Entonces, esos 53 grados fueron con respecto a una línea horizontal que se genera en este sentido. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esa parte de las propiedades. Entonces, para cada línea o para cada objeto que yo tengo dibujado ahí en el espacio modelo, voy a necesitar esas propiedades y debo cambiarlas en algún momento. ¿Por qué? Porque la línea o los objetos que yo vaya dibujando van a requerir características diferentes. Una característica diferente es, por ejemplo, si yo esta línea la requiero que sea una línea discontinua, que no sea una línea continua. Entonces, debo cambiar esa propiedad. ¿Y cómo cambiar esa propiedad? Por medio de las capas. Entonces vamos a hacer ese proceso con las capas. Vamos a cerrar acá esta ventana de las propiedades de la línea. Escape y voy a borrar esto ya. Entonces vamos a hacer un dibujo de una planta de una vivienda. Vamos a cambiar el dibujo. Vamos a hacer un dibujo diferente. Y vamos a hacer como si fuéramos a dibujar una planta de una casa. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros allí? Entonces, primero que todo, vamos acá a esta parte donde dice Layers, ¿sí? Que son las capas. Y aquí hay un sitio que se llama Layer Properties, o sea, propiedades de capas. Ojo que es muy diferente a las propiedades del objeto. ¿Sí? Las propiedades del objeto son unos y las propiedades de capas son otros. Entonces aquí tenemos las propiedades de capas. Hacemos clic aquí en propiedades de capas. Y vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar una ventana donde nos va a mostrar las diferentes capas que nosotros tengamos en nuestro programa. El programa por defecto utiliza una sola capa, que se llama la capa 0. Entonces el estado es activa, ¿sí? Status, estado activa, ¿sí? Esta palomita o palomilla que está aquí, ¿sí? Indica que esa capa es la capa activa. Yo puedo activar cualquier capa de las que yo cree, pero
el estatus que yo genere de acuerdo a la necesidad y al dibujo que yo esté haciendo. Entonces, en este caso, como no tengo sino una sola capa, esa es la capa activa. Pero me voy a empezar a generar capas aquí en una lista que se va a crear aquí. Aquí tenemos otras características de esa capa. Entonces, ¿qué tiene? Que está activa, on, que está encendida, on. ¿Sí? Activa es acá, encendida es acá, on. Freeze quiere decir congelada, congelar o descongelar. En este caso no está freeze. ¿Por qué? Porque aparece aquí un solecito. Ese sol indica que la capa no está congelada. Si yo hago clic en este sol, se congelará la capa. Ahora miramos cómo funciona eso. Luego viene el look. Look es el bloqueo. Entonces la puedo bloquear. Cuando yo bloqueo una capa, yo con ella no puedo ni moverla, ni copiarla, ni hacerle ningún proceso dentro del trabajo de dibujo. O sea, edición, cualquier edición que yo haga con el objeto que esté en esa capa, no será posible cuando yo le hago un look, o sea, un bloqueo. Plot quiere decir que se imprima. Aquí aparece una impresora. Todas las capas deben imprimirse, por supuesto, pero habrá capas que yo no necesito que se impriman. Luego vamos a ver por qué no necesito que se imprima. Pues yo puedo dibujar cosas en mi pantalla gráfica, pero en últimas cuando lo mando a imprimir, necesito que unas cosas se impriman y otras no. Entonces aquí puedo controlar esa parte. Puedo darle un color a la capa. Realmente no le estoy dando color a la capa porque la capa no va a aparecer allí. Lo que van a aparecer son los objetos que están unidos a esa capa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una línea y quiero cambiar el color, entonces aquí, esta línea, lo que hago es cambiar el color de la capa y unir esa línea a la capa respectiva. Entonces yo puedo cambiar el color de la capa. Puedo cambiar el color, el tipo de línea, ¿sí? Line type, el tipo de línea. En este caso es una línea continua. Por consiguiente, solamente pues me va a trazar esa línea de esa forma. Luego viene el lightweight, que es el espesor de la línea. Ahora vamos a ver cómo cambiamos nosotros el espesor de la línea y el tipo de línea. Todas estas propiedades las puedo cambiar. La transparencia de la línea, si necesito que tenga algún grado de transparencia, y que haya un proceso de frisado diferente al que tenemos acá, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer el proceso de... Normalmente este proceso de frisado es cuando yo vaya a imprimir esa capa. Se va a ver, pero ella no va a aparecer como un objeto real del dibujo cuando yo lo lleve a la impresión. ¿Sí? Es diferente al plot, ¿sí? Es diferente a eso. Y la descripción, si yo quiero agregar por qué o hacer una referencia a qué estoy haciendo con esa capa. Entonces, si vamos a hacer una plantica de casa, vamos a necesitar varias capas. Entre ellas está, por ejemplo, si voy a hacer muros de la casa, entonces habrá una capa de muros. Para poder construir esos muros, pues voy a necesitar unos ejes. Entonces necesito crear una capa de ejes. Si en la casa necesito, por ejemplo, puertas y ventanas, entonces habrá una capa de puertas, habrá una capa de ventanas. Si en este caso, como veíamos acá en el temario, decíamos que vamos a insertar texto. Entonces, el texto va a estar muy independiente de la capa, de los objetos que estén allí. Entonces, vamos a crear una capa que se llame texto. Entonces, aquí solamente tenemos una capa que es la que tiene el programa por defecto. Vamos a crear una nueva capa. Entonces, para crear una nueva capa vamos a este icono
que dice New Layer, o utilizando las teclas Alt N. También se crea una capa. Pero estando en esta ventana, por supuesto, no es por fuera, ¿sí? Entonces Alt N me va a crear una nueva capa. En este caso simplemente hacemos clic en este icono que aparece un solecito acá, aparecen tres hojitas una encima de otra. Las capas se asemejan, no sé si a alguien de ustedes le tocó dibujar a mano en papel. Entonces, si alguien dibujó de esa manera, alguna vez le tocó dibujar una base, un básico, ¿sí? Y luego, si necesitaba hacer dibujos parecidos o cambiados con respecto al primer dibujo, por ejemplo, en la parte arquitectónica se utiliza mucho y que yo hago la primera planta y con base en esa primera planta hago la segunda. Entonces, le colocábamos una hoja de papel mantequilla encima al dibujo de la primera planta. Entonces, simplemente lo que hacíamos era calcar las líneas que no iban a cambiar y sobre eso dibujábamos el resto. Entonces la capa es parecida a eso, como si yo tuviera paneles o láminas de dibujo donde yo creo unos dibujos y encima voy colocando los que van superponiendo esos dibujos, como si fueran transparencias. Pero cuando yo las uno todas, se va a crear completamente el dibujo. Eso es más o menos, por eso aparecen estas tres hojitas aquí, una como encima de otra. Eh, Indicando que es que yo voy superponiendo una sobre otra en la parte de capas. Entonces vamos a crear una capa. Vamos acá, aquí, hacemos clic acá, inmediatamente me va a aparecer acá, dice Layer 1. ¿Sí? Que es la nueva capa, es la nueva capa que yo creé. Ahí está esperando que yo le coloque un nombre. Yo simplemente lo que voy a digitar es el nombre. Ahora, en Colombia existe una norma que se llama la CPNAA. Vamos acá, la CPNAA. ¿Sí? La CPNAA es un sistema en el cual me da unas características para poder yo crear capas en los dibujos. Entonces es conveniente conocer esa norma donde van a encontrar los diferentes procesos que yo debo hacer para crear capas. ¿Por qué se hace? Porque es que normalmente en los dibujos todos los que usamos AutoCAD usamos la creación de capas de una manera que nos sirva a nosotros. Pero si vamos a crear dibujos técnicos que son útiles para otros procesos, eh, cada uno va a hacer una capa distinta y entonces no va a haber unificación de esos criterios. La CPNA lo que busca es que haya una normalización en la creación de esas capas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar capas de acuerdo a la CPNA. ¿Qué dice la CPNA con respecto a la capa? Entonces lo que dice es que cuando yo vaya a colocarle el nombre a la capa, indique a qué tipo de dibujo estoy generando la capa. En este caso, como vamos a hacer una planta de una casa, el tipo de dibujo que se va a hacer es arquitectónico. Entonces, como es arquitectónico, vamos a colocarle una A al inicio. A quiere decir arquitectónico. Y luego irá un guión y después irá el nombre de la capa. En este caso va a ser ejes. ¿Sí? Entonces, para crear yo esa planta necesito unos ejes. Entonces, voy a crear arquitectónicamente unos ejes. Voy a dar enter. Ahí ya creó esa capa.
Listo, la capa X. Ahora sí empiezo a cambiarle las propiedades. La voy a mantener aquí encendida, tampoco la voy a congelar, no la voy a bloquear, que sea imprimible, y le voy a cambiar el color. Entonces, ¿cómo hago para cambiar el color? Me vengo aquí al cuadrito que tengo en blanco, hago clic sobre el cuadrito y me aparece esta ventana. En esta ventana vamos a encontrar una cantidad de colores destinados a mejorar las características de esa capa. Entonces ahí vamos a cambiar la propiedad de color. Él por defecto está con el color blanco, que para el AutoCAD es el color 7. Si ustedes ven acá donde dice Index Color, cuando yo lo toco, dice Index Color acá en esta parte, dice color 7. Cada uno de estos colores tiene un código. ¿Sí? Index Color 1, el rojo, 2, el amarillo, 3, el verde, 4, el azul, 5, el azul oscuro, 6, el magenta, 7, el blanco. Y la escala de grises. Tengo el 8 de un gris y el otro gris que es el 9. Aquí abajo tengo otra escala de grises. Pero miren ustedes que el Index Color cambia aquí 250, 251, 52, 53 y 54. Esto es un tipo de colores que yo puedo manejar. En este caso hay 256 colores, ¿sí? Incluido el blanco. Entonces, 255 acá y el blanco. Entonces esos son los colores que yo tengo disponibles en esa pestaña. Pero si yo definitivamente necesito otros colores distintos, entonces tenemos los que se llaman los True Color. Los True Color es que yo puedo desplazar este elemento, por ejemplo, esta cruz que tengo acá abajo, la puedo desplazar. Y miren ustedes que a medida que me voy desplazando por este arco iris, ¿sí? Va cambiando el tipo de color que yo necesito. Yo puedo ir cambiando acá, por ejemplo, voy colocando en cualquier punto donde yo coloque el cursor, entonces me va a decir el color que yo necesito. Entonces si yo por ejemplo necesito un tipo de verde, más o menos así, lo dejo ahí y ese es el color que fue elegido. ¿Sí? Ahora, con esta barra que tengo aquí al lado puedo saturarlo. La saturación es el grado de blanco que yo le coloque al color. La saturación, eso es teoría del color. Y la insaturación, que es hacia el negro. ¿Sí? Entonces aquí puedo saturarlo, la cantidad de blanco que yo le coloque al color, o quitarle blanco que me produce el negro. ¿Sí? El negro es una ausencia de color, entonces lo que estoy haciendo es quitarle blanco. Entonces yo puedo aumentar la saturación o disminuirla hacia abajo. Entonces aquí el color estaba más o menos por acá y ya yo defino dónde dejo la saturación. Pero si definitivamente esto no es lo suficientemente necesario, aquí tenemos otro que se llaman los color books, que es unas gamas de colores según el criterio que ustedes quieran definir. Entonces aquí hay una serie de paletas, todas estas son paletas de colores que ustedes pueden elegir. Por ejemplo, esta no sé qué es esta, ¿sí? Entonces pueden revisar y aquí pueden elegir qué tipo de gamas va a usar esa paleta. Entonces aquí tienen las gamas, van haciendo clic en los colores y pueden elegir cualquiera de estos. Listo, pero, pero esos son o sea, yo tengo todas las posibilidades
con el color en este programa y los programas que manejen la parte gráfica. Pero aquí no vamos a necesitar colores tan sofisticados ni tanta posibilidad, pero aquí podemos trabajar con eso. Entonces aquí, por ejemplo, en el Index Color, simplemente hacemos clic y vamos a elegir un color del Index Color. Entonces, yo a esos ejes pienso colocarles un color amarillo. Vamos a colocarle el color 2, ahí clic y ok. Aquí simplemente ya tenemos nuestro color amarillo, ahí lo pueden observar, el cuadrito cambió a amarillo y ya quedó esa capa con ese color. Ahora vamos aquí a Continuous, hacemos clic en Continuous, lo mismo, solamente hacer clic sobre la palabrita Continuous, clic, y vamos a encontrar que el tipo de línea es continuo. Lo único que vamos a hacer acá es agregar un tipo de línea diferente a esta continua. Entonces simplemente para agregar un nuevo tipo de línea, hacemos clic en el botón Load. Al hacer clic en el botón Load, vamos a encontrar una serie de tipos de línea que puedan ser útiles. Normalmente los ejes tienen como característica una línea, digamos, larga y una corta, o una línea larga y un punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a utilizar esta Center 2, que es una lineecita larga y una corta, una línea larga, una corta. Entonces vamos a utilizar esta Center 2 y la vamos a cargar. Entonces ya la seleccionamos y le damos OK. Aquí ya está la línea. Miren que antes estaba solamente la línea continua. Ahora está la línea Center 2. Entonces vamos a elegir el tipo de línea Center 2. La vamos a elegir acá. ¿Sí? Center 2. Ya no va a quedar como continua, sino como Center 2. Y vamos a dar OK. Aquí debe cambiar a Center 2. Miren ustedes que aquí cambió. ¿Sí? Ahora, los ejes en los dibujos, normalmente yo cambio los espesores de línea por una razón, por lectura del mismo plano. Cuando yo estoy haciendo un plano, tengo que entender que lo que yo estoy creando es un documento gráfico, que ese documento gráfico está yendo a personas que van a entender ese documento para construir o crear una pieza o crear un elemento de producción. Entonces, los espesores de línea en los dibujos, en todos los dibujos técnicos, indican una forma de nomenclatura para poder leer esos planos o leer el documento gráfico que estoy teniendo en la mano. Entonces eso me ayuda a mí a manejar. Si yo tuviera todas las líneas en los mismos espesores, muchas líneas se me confundirían porque ellas se cruzan, ellas se intersectan, ellas tienen un proceso muy complejo dentro de la parte de dibujo. Si yo genero esa diferencia de líneas, esos espesores me indican la diferencia de líneas, entonces voy a captar mucho mejor lo que corresponde al dibujo. Entonces, en el caso de los ejes, vamos a manejar un espesor de línea muy delgado. Entonces vamos acá a Default, aquí donde dice Default, hacemos clic y vamos a encontrar aquí esta ventanita donde aparecen los espesores de línea. Él por defecto, que quiere decir default, tiene esta línea, que es más o menos un espesor moderado. Pero yo quiero un espesor bien delgado, entonces le voy a poner 0.
O sea, ella se va a ver, pero se va a ver muy delgadita. O sea, va a ser el menor espesor que yo tenga en AutoCAD para que la línea se imprima adecuadamente. Entonces la voy a dejar en 0. Luego vamos a ver que vamos a utilizar otros espesores de línea. Entonces aquí, ok. Hay que resaltar algo. Esos espesores de línea no se van a notar en el dibujo. O sea, cuando yo vaya a dibujar acá, yo no voy a ver espesores de línea por ningún lado. ¿Sí? Voy a ver las líneas del mismo espesor. Pero cuando yo imprima, estos espesores sí van a cambiar. Y ya cuando hagamos impresiones, que las vamos a hacer en PDF, vamos a encontrar que yo puedo cambiar los espesores de la línea. De hecho, en el trabajo anterior que yo les coloqué, si ustedes pueden observar el PDF que yo les envié, hay unos cambios en los espesores de línea. Por ejemplo, las líneas que generaban el dibujo tienen un espesor, pero las líneas de acotado, o sea, las líneas que me daban las dimensiones, miren ustedes que son de espesores mucho más delgados que esas líneas que contornean el dibujo. Entonces, eso se hace de esta manera, o sea, cambiando el espesor de la línea aquí en la capa. Vamos a crear otra línea, vamos a crear otra capa, perdón. Vamos acá, donde dice New Layer, y vamos a crear la capa muros. Entonces empezamos con la letra A, porque es un dibujo arquitectónico. Si fuera un dibujo mecánico, entonces, ¿cuál sería la letra inicial? Sería M. Si fuera un dibujo topográfico, por ejemplo, letra T. Si fuera un dibujo estructural, sería la letra E. Entonces, así vamos indicando a qué estamos refiriéndonos nosotros con la capa. Por defecto, cuando yo creo la nueva capa, se genera las mismas propiedades de la última que yo creé. Por ejemplo, aquí creé la capa ejes, tiene unas propiedades que son, ya las definí, y cuando estoy creando la nueva capa que va a ser muros, las propiedades son iguales a esa anterior. Por lo tanto, yo debo cambiar esas propiedades. Entonces aquí hago el nombre, muros, y cambio las propiedades. Entonces en este caso voy a cambiar el color, lo voy a colocar como un color así, ok. No le voy a poner una línea discontinua, sino que va a ser una línea continua. Entonces selecciono la línea continua, ok. Y el espesor sí va a ser más grueso, porque los muros deben resaltar. Esto le va a poner, por ejemplo, 0.35. O le voy a poner un poquito más, le voy a poner 0.40. Ok. Entonces aquí en el espesor de línea le coloqué 0.40. Listo, aquí ya aparece el 0.40. Listo. Vamos a colocar la capa de texto. Entonces vamos, también está en el dibujo arquitectónico. Vamos acá y le voy a decir texto. Entonces ya tengo mi otra nueva capa. Miren ustedes que se creó la capa con las propiedades que tenía en la parte anterior, que fue en los muros. Creó las mismas propiedades. Entonces lo que hago es cambiar esas propiedades. Entonces el texto lo voy a dejar blanco, que va a seguir siendo blanco, ¿sí? Ok. Que la línea sea continua y que el espesor sea 40. No, el espesor lo voy a dejar en default, ¿sí? Ese va a ser mi espesor de línea para el texto, default, perdón. Aquí le puse 0, qué pena, es en el default. Listo. Ok, lo voy a dejar allí, entonces queda como default, o sea, por defecto. Default es por defecto. Ahí ya creé unas cuantas capas. Si yo necesito en mi proceso de dibujo seguir creando capas, pues lo hago. Normalmente, yo tengo ya
estilo de dibujo, que era lo que yo les hablaba del flujo de trabajo. Entonces, si yo tengo ya mi estilo de dibujo, mis capas siempre van a ser las mismas. Es lo mejor que yo puedo hacer cuando voy a trabajar en AutoCAD para muchos dibujos. Yo no solamente voy a hacer círculos y líneas, no, voy a hacer muchas cosas más. Entonces, las capas deben ser muy similares en todos los dibujos. O sea, yo ya tengo unas plantillas. Esas plantillas se pueden crear y cada vez que usted arranque un dibujo ya tiene todo configurado. No tiene que ponerse a cuadrar capas, ni hacer una cosa, ni hacer la otra, porque muchas veces hay que configurar cosas. Entonces, yo puedo crear un dibujo así completo y después de hacerlo o de crear toda esta configuración y propiedades, lo único que hago es crear una plantilla. Pero en este caso, pues por ahora no vamos a hacer plantillas, vamos a dejarlo así. Vamos a continuar con este proceso de las capas. Ahora, todavía seguimos en la capa 0, miren ustedes, aquí está la capa 0 y la palomita está colocada en la parte 0. ¿Sí? Pero si yo quiero que una de estas capas sea la capa activa, entonces simplemente le hago doble clic aquí en este rombito que aparece, le hago doble clic y la palomita queda en esa capa. Cada vez que yo dibuje, todo lo que vaya a dibujar va a ser en esta capa. ¿Por qué? Porque esa es la capa activa. Si yo quiero activar ejes, entonces simplemente hago clic acá y ya activo ejes. Eso lo puedo hacer por otro lado, porque esta ventana normalmente no va a estar abierta, va a estar cerrada. Entonces, como yo ya tengo configurado todo el proceso de capas, nuestra ventana va a estar allí aparte, muy cerradita, no la vamos a estar abriendo pues constantemente. Ahora, si queremos mantenerla allí, por alguna razón que tenemos que cambiar capas y hacer cosas con respecto a las capas, entonces podemos mantenerla acá, miren ustedes, como una barrita. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me salgo de ella y ella se va a cerrar solamente, pero va a quedar la capa aquí, esta barra que dice Layer Properties Manager, ¿sí? Va a quedar allí. Pero ¿qué fue lo que hice? Cuando yo activé acá Layer Properties apareció esta barra, pero cuando yo toco la barra ella se abre. Es simplemente hacer clic aquí donde dice Auto Hide, o sea, ocultar automáticamente, ¿sí? Auto Hide, se oculta automáticamente. Entonces, aquí aquí tenemos una X, tenemos esta flechita y tenemos un piñón, que son las propiedades de las capas. En la de la mitad, que es el Auto Hide, es donde nosotros hacemos clic para que la ventana se mantenga allí como barrita. Si a ustedes no les inquieta tener la ventana de esta manera, pues la dejan allí. Entonces simplemente tocan la barrita y la ventana se abre para que ustedes puedan manipular las propiedades de las capas. Pero si ustedes se salen de la ventana, mire que aquí tengo la flechita del cursor dentro de la ventana y me salgo aquí a la pantalla gráfica, la ventana se cierra automáticamente. No necesito hacerle clic en ninguna parte. Entonces, esa es una opción viable que podemos tener en cuenta para nuestro trabajo con las capas. Ahora, si vamos aquí a este panel, recuerden que cada uno de estos elementos que tengo acá son paneles. Aquí tengo el panel de layers. Entonces, si voy aquí al panel de layers, en este panel cuando tengo flechas abajo se van a encontrar todos estos comandos que corresponden a las capas. Ustedes van a encontrar acá una barra horizontal que dice layer. Entonces, esta barra horizontal me muestra las características de esa capa, por ejemplo, la capa ejes. ¿Por qué aparece la capa ejes acá? Porque es la capa activa que yo coloqué aquí. Si yo le doy doble clic aquí
para activar la capa 0, cuando cierre la ventana y vaya aquí al panel de layers, van a encontrar que aquí en esta parte va a aparecer la capa 0 como capa activa. Si hago clic aquí en esta flecha, van a encontrar las capas que yo creé. Aquí también puedo activar la capa que yo quiera que permanezca activa. Por ejemplo, si le doy clic aquí en el nombre, muros, clic, esa va a ser la capa activa. Miremos aquí en las propiedades de las capas. Miren, queda la palomita activa con respecto a la capa muros, que fue la que yo seleccioné en el panel de layers, o sea, en el panel de capas. Entonces aquí ya tenemos nuestro pantalla gráfica con la capa actual, que es la capa muros. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, si yo trazo una línea, por ejemplo en este caso, miren ustedes, que simplemente lo que va a suceder es que se va a construir una línea con ese color, con las propiedades que yo generé en la capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí voy a hacer una línea recta, entonces simplemente genero mi línea. Entonces, esa línea, ¿en qué capa va a estar? Si yo la selecciono y miro las propiedades, va a aparecer, el color va a ser por capa, color por capa, que ya lo seleccioné. Y la capa va a ser muros, que es la línea en la cual yo estoy trabajando, es la capa donde yo estoy trabajando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continúo. Entonces, lo primero que vamos a hacer son ejes. Entonces vamos acá al panel layers, hacemos clic en el panel layers y vamos a buscar la capa ejes. Vamos a hacer clic aquí en la capa ejes y vamos a trazar una línea de eje. Vamos a hacerle aquí clic y nos vamos a venir hasta aquí. Bueno, ¿qué sucedió? Aquí parece que la línea es continua, pero miren ustedes que si la acerco, ella va a quedar como una línea discontinua, ¿sí? Como yo la necesitaba. Ahora, si esa línea no se ve, por ejemplo, las longitudes de estas líneas las puedo cambiar por medio de un comando que se llama lt scale. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir este comando lt scale. El lt scale es line type scale, o sea, tipo de línea, escalar tipo de línea. Line type, line L, type, la T, scale, escalar tipo de línea. Entonces vamos aquí a escalar este tipo de línea. Entonces simplemente vamos a digitar lt scale, digitamos, ¿sí? Enter, y él tiene por defecto 1, pero si yo le bajo, por ejemplo, 0.1, Enter, miren ustedes que cambió el tamaño de la longitud de la línea, ¿sí? Es según la necesidad. Si yo la alejo mucho, pues se va a ver como si fuera línea continua, pero si la acerco, voy a encontrar ese dimensionamiento de del tipo de línea. Entonces, LT Scale me sirve a mí, ¿sí? LT Scale me sirve a mí para cambiar esa dimensión de la línea. Ahora, el LT-Scale afecta a todos los tipos de línea que yo haya hecho en el dibujo. Sí, allí no hay posibilidades de yo cambiar una sola. Solamente cambia
la disposición de todos los tipos de líneas. Si yo tengo otros tipos de línea, el LTScale va a actuar directamente sobre todo. Pues cuando le cambie un valor acá, ese valor afectará a todos los tipos de línea que yo tenga en el vídeo. Listo, ya creé mi eje. Entonces ahora voy a crear otros ejes. Voy a hacer un eje aquí, offset, por ejemplo a 0.5, perdón, a 3, señor. No, a la línea muro no la afecta porque es una línea continua. Afecta todas las líneas que sean discontinuas. Sí, las discontinuas, o sea, todas las líneas de punto, líneas con otros tipos de parámetros de forma de visualización. Pero una línea continua, por ejemplo la línea muros, no va a aparecer siempre, así yo le coloque el valor mayor o el valor menor, va a siempre aparecer continua, o sea, esa no la afecta, pero las demás sí las afecta, las que sean de este tipo. ¿Aló? ¿Decías algo? Listo, entonces aquí hice un offset a 3.5 de este lado y voy a hacer otro offset aquí a 3.5. Listo, voy a tener tres ejes. Ahora voy a construir otro eje por acá. Listo. Y este lo voy a hacer a offset a 3.5 también. Voy a venir para acá. Voy a hacer otro a 3.5. Voy a hacer uno también a 3.5. Y voy a hacer uno a 4.5. Offset 4.5. Listo, ya tengo mis ejes. Ahora, es muy conveniente que estos valores, por ejemplo estas líneas, estén a la misma longitud acá, afuera. Entonces, si aquí tengo una línea más o menos, no sé a cuánto estará esta, voy a medirla. ¿Cómo la mido? Con el comando DI, dist. Le doy dist desde este punto, clic acá, me dice que es 1.95, o sea, más o menos 2. Para que me quede exactamente, entonces le voy a decir que 2. Offset a 2, enter. Lo voy a llevar acá. Y miren que aquí no me alcanza todavía a llegar allá, entonces voy a hacerle acá extend. Aquí donde dice trim, voy a extender, extend. Extend me extiende la línea hasta la otra línea. Entonces extend, selecciono esta línea, enter y selecciono la línea que quiero extender. En este caso, esta también la quiero extender y esta también la quiero extender. Listo, ya quedó a 2. Listo, la borro. Y lo mismo hago en este sentido. Entonces, offset 2, lo coloco acá. Y ahora aquí ya no extiendo, sino que recorto. Trim, selecciono esta línea, enter. Y ahora recorto todo esto. Enter. Y borro la línea que acá es. Ahora sí, ya me quedaron los ejes. Ahora vamos a marcar estos ejes. ¿Cómo los marcamos? Entonces vamos aquí y buscamos la capa texto. Listo, la capa texto. ¿Cómo voy a hacer el texto? Voy a hacer un círculo. Voy a hacer un círculo.
más o menos de un radio de 0.35, 0.35, enter, o sea que sería de diámetro 0.7. Miren ustedes que ya cambié la capa texto y aparece blanca, entonces simplemente ahora muevo, voy a mover, move, hago clic en move, selecciono, enter, y con la herramienta snap cuadran, la herramienta snap cuadran, clic, selecciono el endpoint de esta línea, listo, ahí ya me quedó. Entonces ahí utilicé dos herramientas snap, la herramienta cuadran y la herramienta endpoint para encontrar el punto de esta línea. Ya me quedó este elemento acá. Voy a crear un texto, entonces aquí arriba ¿qué voy a colocar? Voy a colocar unas letras, entonces mi eje A, mi eje B y mi eje C. Y estos va a ser el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4 y el eje 5. Entonces voy a marcar todo eso. ¿Cómo lo voy a marcar? Pues vamos aquí a la bolita, vamos a decirle aquí, vamos a hacerle una línea para llevar, para hacer una base. Entonces hago una línea, esta lineecita acá que hago es como referencia, ¿sí? Es solamente referencia. Esta la tengo que borrar luego. Pero para hacer mi texto que quede centrado dentro de este círculo, voy a hacer lo siguiente. Creo primero esta línea y voy a rotarla. Rotar. ¿Cómo roto? Entonces selecciono aquí Rotate, selecciono la línea, Enter, le digo que va a rotar desde el midpoint o centro del círculo, puede ser también, yo puedo tocar acá y mire que ahí aparece una crucecita. Entonces desde el midpoint, clic y le voy a decir que va a rotar 45 grados. Entonces simplemente le digo, escribo el valor 45. Eso me va a rotar 45 grados a la derecha, porque todo lo que yo rote en AutoCAD se va a rotar a la derecha, si yo lo hago así. Pero yo le puedo girar a la izquierda si quiero, no importa. Entonces aquí se generó, perdón, se rota a la izquierda y lo puedo rotar a la derecha. Entonces ahí rotó esa línea. ¿Para qué hice eso? Para poder encuadrar bien el texto acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer el encuadre del texto? Entonces voy a... Señor, ¿sí? ¿Alguien tiene ese mismo problema? Listo, voy a mirar, voy a revisar acá. ¿Están viendo adecuadamente? Me dicen si sucede algo. Volvemos acá, voy a deshacer, voy a rotar, rotate, selecciono la línea, enter, selecciono el punto de rotación que es el centro o el centro del círculo. Si toco aquí el círculo con el nearest, me aparece una cruz acá. Entonces voy a rotar es con el midpoint, o sea el punto medio de la línea, clic y le digo 45 grados, o sea 45 que va a rotar hacia la izquierda. Al darle ese valor, miren que ahí le digité 45, doy enter. Ahí rotó 45 a la izquierda, siempre va a rotar a la izquierda. Yo lo puedo rotar a la derecha, ¿sí? En este caso no se notó en la rotación porque tenía el F8 colocado. Si quito el F8 se va a ver en la rotación eh, de la línea como tal. Entonces ahí rotó 45. Esto lo hago para poder tener una referencia de centrar el texto en este círculo.
Ahora, ¿cómo vamos a insertar el texto? Simplemente vamos acá a Annotate, en la pestaña Annotate, en la parte superior, Annotate o anotación, hago clic aquí en anotación y aquí voy a tener esta línea. Miren que la barrita de capas me está molestando, entonces simplemente la cierro para que ustedes vean. Entonces aquí multiline text, simplemente vamos a trabajar con esto. Entonces vamos a hacer aquí clic en multiline text, ¿sí? Venimos acá, seleccionamos, si ustedes pueden observar, aquí apareció el texto, pero este texto está súper inmenso para este círculo. Entonces, lo que hago es seleccionar el endpoint de esta línea y hacemos un cuadrado hasta el otro endpoint del otro extremo de la línea. Miren, desde este extremo hasta este extremo. Ahí selecciono el endpoint, clic, y ya queda listo para yo organizar el texto. Ahora, ¿cuánto tiene este círculo? Tiene 0.7. Por consiguiente, la letra no puede tener 0.7, porque quedaría pegadito aquí al círculo. No. La idea es que quede dentro de él. Entonces vamos a colocarle acá donde dice 2.5, text height, o sea, altura de texto. Le voy a cambiar acá y le voy a escribir, simplemente selecciono y escribo el valor que yo requiero para eso. Entonces, para el punto 70 le voy a poner punto 50. 0.50. Enter. Listo. Ya quedó con esa altura de texto. Ahora necesito que se centre. Entonces aquí donde dice Justification, en esta parte de Justification hago clic y digo Middle Center. O sea, en el centro y en la mitad. Middle Center, centro y mitad. Entonces hago clic acá, Middle Center, y ya se coloca el texto ahí. Ahora lo que escribo es la letra que vaya a ser. En este caso va a ser la letra A. ¿Sí? Y listo, ya tengo 0.5 y la letra A. Y doy clic afuera. Y ya me queda la letra en esa posición. Si yo quiero elevarla un poquito o moverla, lo puedo hacer. Ahora, si veo que la letra está muy grande para el círculo, entonces lo puedo cambiar. Entonces simplemente selecciono el texto, doy doble clic sobre él, lo selecciono y le cambio aquí, por ejemplo, a 0.4. 0.4. Enter. Y ahí le bajé un poco al tamaño del texto. Hago clic afuera. Ya estoy acá, hago clic afuera. Listo, ya quedó el texto puesto allí. Ahora, esta línea que hice de referencia la borro. En AutoCAD se usa mucho tener las líneas de referencia. Entonces ya tengo mi texto, perdón, mi círculo con el texto, en este caso A, y voy a copiarlo. Vamos acá a Home, voy a decir copiar y selecciono todo, o lo selecciono con Windows. Recuerden que yo selecciono la mayoría de las veces con Crossing. Enter. ¿Desde dónde? Desde el endpoint aquí o desde el quadrant. En este caso me apareció el quadrant y lo llevo al otro punto. Endpoint, endpoint. Ahí lo repetí las veces que eran necesarias. Ahora lo mismo lo voy a hacer a este lado. Es copiar. Voy a seleccionar el texto. Enter con el círculo. Y me voy con este cuadrante. Miren ustedes, me voy con este cuadrante. Cuadra. Me lo llevo. Si quieren, quitamos el F8 para que se vea mejor. Endpoint.
endpoint, 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 endpoint. Ahí ya quedó. Escape. Entonces ahora simplemente vamos a cambiar los valores en cada texto. Entonces simplemente aquí ya tenemos la A, aquí sería la B. Entonces seleccionamos el texto, damos doble clic, seleccionamos y escribimos la B. B mayúscula, hacemos clic afuera. Aquí igual, doble clic, seleccionamos el texto y en este caso sería la C. Ahí ya quedó, ABC. Y ahora vamos acá, seleccionamos el texto, doble clic y digitamos el 1. Entonces tenemos 1. Ahora vamos con este, doble clic, seleccionamos el texto, 2. Seguimos, doble clic, seleccionamos el texto, 3. Doble clic, 4. Y doble clic, 5. Ahí ya tenemos nuestro. Recuerden ir grabando. Aquí vamos a grabar en el disquito. ¿Sí? No sé, en el escritorio o en el archivo donde yo tenga. En este caso equipo. Vámonos para E, que es el sitio donde yo guardo varios. Me voy para AutoCAD. 2211 977 y dibujo con capas. Guardar. Y ya quedó mi dibujo guardado. Recuerden ir guardando porque a uno se le va la energía, se le bloquea el computador, le pasan mil y una, yo no sé si les ha pasado, les debe haber pasado. Pasan muchas cosas, entonces todo ese trabajo que estamos haciendo lo perdemos. Yo ya me acostumbré a grabar cada que puedo, si es cada 5 minutos, cada 5 minutos. Eso siempre se hace. ¿Por qué? Porque a uno le pasan muchas cosas con los computadores. A los les pasa de todo. Listo. Entonces ya tengo Vamos a crear los muros. Entonces, una cosa que podemos generar es que, por ejemplo, este texto ya lo hice. Esto ya está terminado, o sea, ya no tengo que hacerle más nada a los textos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no los necesito. Entonces yo puedo hacer algo aquí con la capa. Venir aquí a la capa, ¿sí? Y decirle a la capa que la voy a congelar. Texto. Pero esa es la capa activa. Entonces, para poder congelar la capa activa, tengo que salirme de ahí. O sea, tengo que desactivarla. Entonces voy a activar la capa muros. ¿Listo? Ya después de haber activado la capa muros, me vengo de nuevo y voy aquí al sol, y le digo que voy a congelar esa capa texto. Le doy clic entonces en congelar, miren, aparece Freezy, se congeló la capa y los textos desaparecieron, solamente quedaron la capa que yo necesito. Entonces voy a hacer el muro exterior. ¿Cómo hago el muro exterior? Entonces, supongamos que el muro tenga 12 centímetros de ancho. Entonces, offset 0.06. Vamos a hacerlo de 10 centímetros. 0.05, que es 5 centímetros, enter. Y voy a llevar una línea hacia arriba y otra línea hacia abajo. El eje es el de la mitad.
pero las líneas externas son los muros, es el borde de los muros. Entonces voy a seleccionar esta línea y voy a seleccionar esta línea. Voy a seleccionar las dos extremas, las que hice, a 0.05 y a 0.05. Y voy aquí a la capa y le digo que me la cambie a muros. ¿Listo? Entonces ya quedaron esas capas allí. Ahora simplemente lo que voy a hacer es copiarlas. Voy a copiar esta de acá, Enter, y desde el endpoint del eje me voy y la copio en todos los endpoints de acá, y después ya me encargo de recortar lo que tenga que recortar. Entonces ya quedaron los muros allí, y voy a hacer lo mismo con esta capa, perdón, con esta línea. Es offset a 0.05, Enter, una a la derecha, otra a la izquierda. Ahora tengo que cambiar las dos exteriores por capa muros, entonces hay otra forma de hacerlo más rápido. Voy acá, hago clic y voy aquí a la brochita, más layer. Entonces en el más layer lo que voy a hacer es hacer clic aquí en más layer, selecciono esta línea y selecciono esta línea, doy enter y selecciono la línea que lleva la capa, en este caso esta, que es muros. Inmediatamente esa línea se cambia a la capa muros. Ahora simplemente la copio, copiar acá, estas dos, enter, ¿desde dónde? Desde el endpoint al endpoint y al endpoint. Listo, ya me quedaron los muros, pero me quedaron también los ejes allí, entonces yo no necesito que esos ejes estén allí, porque ya los ejes me sirvieron como referencia para poder crear los muros. Entonces ahora lo que hago es congelar también esa capa. Entonces voy acá a Layers, voy aquí a ejes, busco la capa de ejes. La capa activa es muros. Por supuesto que la capa de ejes no está activa, entonces la puedo congelar fácilmente. Hago clic acá, listo, y ya me desaparecieron los ejes, ya solamente tengo muros. Ahora, estos muros no salen acá, entonces simplemente hago trim, voy a seleccionar todo, enter, selecciono esto, listo, allá, selecciono esto, selecciono esta parte de acá y selecciono todo esto. Enter. Ahí ya quedó. ¿Cómo debería ser? Miremos a ver qué pasó con los ejes. Pues vamos acá. Vamos a hacer clic aquí en la lista de capas y vamos a descongelar la capa de ejes. Listo. Vamos a ver cómo quedó. Miren. Ya los muros llegan hasta donde deben ser. Y la capa de ejes está allí. Igual podemos descongelar, por ejemplo, la capa texto. Vamos a descongelarla. Clic. Y ya me aparecieron todos los elementos que yo acabé de hacer. Ahora ya cabe restar empezar a quitar los muros que no corresponden. Por ejemplo, vamos a aquí a congelar la capa de ejes y a congelar de nuevo la capa texto. Por aquí alguien pidió que... Entonces, volvemos acá y
Voy a quitar, por ejemplo, esta línea no va acá porque esto va a ser un patio, entonces voy a recortarla, trim, selecciono esta línea, enter, y quito esta línea acá. Listo. Aquí vamos a hacer una escalera, entonces voy a hacer aquí, digamos, el offset a partir de esta línea. Yo le voy a decir que me haga una línea de 0.05, enter. Vamos a hacer una escalerita aquí pequeña, enter. Y a partir de esta línea voy a crear acá el espacio de la escalera, offset. Voy a decirle que la haga 0.85, enter. De aquí a acá voy a crear otro espacio 0. Voy a decirle que me deje un espacio de 5, de 10, 0.10, 0.1 acá, y luego otro espacio de 0.85, 0.85, enter. Y para la baranda de nuevo 0.05. Al principio aparecerán líneas allí que dirán ustedes, bueno, ¿y cómo es la cosa? Pero ya sé que la escalera, por ejemplo, mide 85 de ancho, entonces aquí también va a tener 85. Offset 0.85, enter. Vamos a generar este 0.85 y vamos a hacer los peldaños de la escalera. Entonces vamos a recortar acá, trim, este lado de acá se va, enter, listo. Y ahora vamos a recortar, trim, vamos a recortar acá hasta acá, enter, quitamos esta línea y quitamos esta línea, listo. Entonces ahora vamos a hacer la escalera, offset, vamos a decirle que va a tener un paso de 0.25, sea lo que ahí cabe un pie más o menos, 1, 2, 3, 4, 6, vamos a ver si ahí sube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, sí, ahí ya me sube, entonces lo dejamos allí. Vamos a eliminar líneas, por ejemplo esta la voy a recortar hasta acá, trim, todavía no sé hasta dónde va a ir, entonces la recorto hasta acá, enter, quito esta línea, listo. Y voy a recortar también acá, entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a sacar un poquito, esta la baranda de la escalera, entonces le doy offset, le voy a decir que salga 0.05, que sobresalga un poquito acá, ¿sí? Y con este comando fillet hago clic aquí, selecciono esta línea y selecciono esta línea, miren ustedes, ¿sí? Y hago lo mismo acá, enter, seleccione esta línea y selecciono esta línea. Entonces ya ahí ya quedó esa parte. Ahora esta línea que pasa, vamos a recortar primero, trim, entre esta y esta, entre esas dos líneas, enter, voy a recortar esta de acá.
Perdón, aquí así, me devuelvo un poquito porque ¿por qué me devuelvo? Porque esta también necesito que sobresalga. Entonces voy a recortar primero acá, esta zona, enter, quito esto de acá, listo. Y ahora sí, recorto, trim, aquí también recorto acá y recorto acá. Enter, quito esta línea. ¿Listo? Y también quito esta de acá, lo mismo que esta de acá. Ella me va quedando la escalera, ella no traspasa el muro, entonces trim, recorto todo esto de acá, enter, y quito todas estas líneas. Ahora lo único que me queda faltando es recortar acá adentro. Entonces, trim, selecciono, enter, y selecciono todas estas líneas. Acá simplemente lo que hago es llevar esta línea hasta acá, pero la voy a sacar un poquito. Offset 0.05. Bueno, la puedo dejar allí, no necesito sacarla. Eso sería como el espacio que queda entre una escalera y la otra. Listo. Ahí iría la baranda. Pero ¿qué pasa con esta escalera? Resulta que la escalera quedó en la capa muros. Quedó en esta capa. O sea, yo la dibujé, pero quedó en la capa muros. Entonces, ¿qué debo hacer? Crear una capa que sea escalera. Entonces, voy acá, le digo Layer Properties. Ahí vamos a crear una capa que no teníamos. Entonces, vamos a crear una capa nueva y se va a llamar A-escalera. Entonces simplemente cambio las propiedades, cambio acá, le voy a decir que la voy a colocar como este azulito, un poquito más oscuro, o un aguamarina, como un aguamarina. No veo bien el aguamarina, bueno, ahí más o menos, ok, ok. Y la línea es continua, pero no de 40. La voy a hacer vamos a hacerla de 0. Ok, puede ser un poquito más grande. Voy a hacerla de 0.5. Voy a dejarla aquí. Ok, listo. Ya quedó. Continua con ese color. Listo. Nos salimos de acá. Y vamos a seleccionar toda la escalera. Vamos a Layers. Selecciono escalera. Y ya quedó mi escalera en la capa que debe ser. Entonces, así ya voy creando mis objetos. Aquí debe haber una línea desde acá que era la línea de muro. Ahí no la tengo con F8, pero si yo tiro una perpendicular, miren que me queda recta. Entonces aquí es perpendicular, con la herramienta Osnada perpendicular. Entonces voy a cortar acá, Enter, y hago clic. Listo. Aquí ¿qué va a haber? Va a haber un baño y aquí va a haber una cocina. Entonces voy a recortar acá, voy a hacerle primero, este lado ¿qué es? Aquí más o menos cómo va a ser la casa. Pues aquí va a ser la sala, aquí va a ser el comedor, aquí va a ser la cocina, aquí va a ser un baño social y aquí el garaje. Entonces voy a recortar aquí, enter, listo. Voy a hacer el baño, pero del garaje acá debo tener un acceso, voy a hacer una entrada. Entonces offset
0.85, enter, perdón, offset 0.85, enter, me vengo para acá y listo. Ahora sí recorto, trim, recorto esto de acá, enter, y quito este lado. Recorto esta línea de acá, trim, para crear la ventana, la puerta, recorto este, y recorto. Aquí no recorto porque esa va a ser parte de mi muro. El baño, ¿cuánto tenemos acá? Entonces miremos cuánto tenemos acá. Di para la distancia, enter. ¿Desde dónde? Desde esta línea hasta esta línea de acá. Dice que 340. Entonces vamos a decir que aquí vamos a hacer un espacio de 2 metros. Entonces offset 2, enter. Listo. Y vamos a hacer el espesor del muro, que es 0.1. Enter. Hacemos el muro. Aquí también hacemos el muro. Y recortamos. Trim. Enter. Recortamos acá. Esta línea que está acá la quitamos. Esa no nos sirve. Y ahora pues ya quedó nuestro baño acá. Ahora le vamos a hacer la entrada al baño. Entonces vamos a hacer la entrada acá. Offset. Las entradas de los baños más o menos tienen 65, 70 centímetros, 0.6, 65, vamos a ponerle 65, enter, hago clic acá, offset y recorto, trim, enter, recorto acá, recorto acá. Listo, ya me quedó el espacio del baño. Ahora me quedó el espacio. Aquí va a ser un patio de ropas y aquí un jardín. Entonces simplemente voy a eliminar, voy a hacer esta puerta del mismo ancho, para que me quede todo igual, del mismo ancho de esta puerta. Entonces hago una línea de aquí hasta acá, perpendicular. Cuando me aparezca la L de perpendicular, que ahí me debe decir perpendicular, hago clic ahí. Ahí ya me apareció. Hago trim. Quito esta y quito esta. Ya me quedó la puerta. Y aquí esta parte no la voy a dejar muy larga. La voy a dejar aquí, por ejemplo. Vamos a decirle que la coloque. ¿Cuánto tiene esto? Y de acá hasta acá, ¿cuánto tiene? Tiene 350. Entonces vamos a decirle que me la deje a 1.20. Offset 1.2. Enter. De aquí hasta acá. Voy a recortar aquí, enter, selecciono y selecciono. Ya quedaron mis muros. Igual. Ya no queda sino ya meter los aparatos aquí del baño, meter los aparatos de la cocina, ya queda aquí el comedor, el patio, el garaje y la sala. Entonces la puerta de entrada nos faltaría offset. Vamos a hacer esa puerta a 1 metro, enter, de aquí para acá, escape, trim, seleccionamos esto y seleccionamos esto. Y me quedan faltando las ventanas, que ya sería el otro proceso. Guardamos, ya me quedan mis capas, quedan mis líneas,
y descongelo todas las capas que yo tenga congeladas. En este caso tengo la capa de ejes y tengo la capa texto. Y ya queda mi dibujo como yo lo necesitaba. Guardamos, que no se me olvide guardar, y queda mi dibujo como lo... Ahí ya estoy iniciando a hacer el proceso de dibujo. Faltan muchas cosas, por supuesto, pero ya podemos ir trabajando sobre ese dibujo. Bueno, preguntas. Ahí ya terminamos nuestro dibujo, ya está listo para dejarlo, ya para luego seguir con él. Si tienen preguntas, entonces me las hacen saber, o si no, entonces voy a pasar la asistencia. Vamos a poner aquí la asistencia. Listo. Control V. Aquí les coloco la asistencia para que la llenen. Ah, ya. En el caso del segundo piso, lo único que habría que hacer para este caso, supongamos, si yo quiero el otro piso, entonces simplemente copio este. Copiar. Copio todo esto. Enter. Por supuesto con las capas descongeladas. Copio. Congelo de nuevo las capas ejes y texto que no las estoy usando y modifico lo que tenga que modificar acá porque tengo la referencia aquí, ¿sí? Por supuesto la copia debió haberse hecho con F8. Devolvámonos, vamos a copiarlo de nuevo, enter. Revisemos que no tengamos, aquí por ejemplo no tenemos F8, debe ser con F8 para que quede alineado. Hago clic acá, listo, ahora sí congelo, congelo ejes y congelo texto, listo. Y ya puedo modificar lo que haya que modificar, por ejemplo hacer una alcoba acá, otra alcoba acá, o un estudio, hacer una alcoba aquí, un balcón, no sé, eso lo podemos hacer en la próxima clase. Pero entonces por ahora el trabajo de ustedes sería para la próxima clase, pues ir practicando, primero practicar, ojo muchachos, les recalco, practiquen, traten de hacer esto consíganse en una planta de una casa o hagan otra cosa, no sé, si su dibujo no es arquitectónico, hagan otro tipo de dibujo. Pero busquen en internet alguna plantilla de algún dibujo ya hecho y traten de digitalizarlo en el programa. Eso sí, creen capas, hagan todo eso, pero a modo de ejercicio de ustedes, no como tarea, pero pónganse a practicar. Si no practican, no aprenden AutoCAD. O sea, una cosa es que yo aquí les dé todo el proceso y todas las cosas, ustedes pueden repetir el video todas las veces que quieran, el video lo cuelgo más tarde, pero si ustedes no lo hacen en sus computadores, no va a haber posibilidades de que lo puedan aprender realmente con nuestro proceso. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia. Espero la próxima semana verlos de nuevo, puntualitos, y que me hayan llenado ya la asistencia. El plazo del trabajo anterior era hoy. Ese era el plazo del trabajo anterior.
y está para subirlo en territorio. Entonces, creo que el plazo es hasta hoy a las 23, 23:30, o sea, hasta las 11:30. Ahí debe decir en la tarea que yo coloqué en el proceso de territorio. Bueno, señores, muchas gracias. Eh, Queda que ustedes practiquen mucho, ¿sí? Practiquen, practiquen, practiquen. Ese es como el lema de esto para que realmente aprendan AutoCAD.